En las instalaciones monofásicas nosotros vamos a tener un cable que es una fase, otro cable que va a ser el neutro y un tercer cable, lo vamos a dibujar así, que es el cable de tierra. Si bien acá el que hace contacto es el de la fase, es decir, si yo toco tierra y toco la fase, voy a tener una descarga. Pero si yo toco tierra y toco el neutro, no voy a tener ninguna descarga. Entonces hay gente que se confunde. Y nunca, de ninguna manera, tenemos que juntar el cable del neutro con el de tierra. Nunca. Porque no siempre el neutro tiene tensión cero, como tendría la tierra. En este caso, la tierra, debido a la jabalina, tiene 0 voltios. El neutro a veces puede llegar a tener hasta 10 voltios. Porque el neutro viene de la línea. El neutro no es de la casa, es de afuera. En cambio la tierra es de la casa. Entonces yo no puedo poner este cable neutro con el de tierra. Esto no lo tengo que hacer. De ninguna manera. Supongamos que tenemos un cable de 10 milímetros de sección. 10 milímetros cuadrados de sección. ¿Qué corriente soporta? Bueno, uno estaría tentado a decir 10 por 1 milímetro. Cada milímetro sabemos que lleva 6 amperes. Entonces uno estaría tentado a decir, ya que 1 milímetro lleva 6 amperes, 10 milímetros son 10 por 6, o sea que esto daría 60 amperes. Pero, por lo que ya expliqué, no es lo mismo, porque esto es un cable de 10 milímetros y no 10 cables de 1 milímetro. Quiere decir entonces que este va a soportar no más de alrededor de 43, 44 amperes. ¿Por qué? Porque no tiene disipación, es decir, vamos a suponer, este es el cable. Entonces, los alambres de acá afuera tienen disipación, pero los de acá adentro y más los del centro no tienen por dónde disipar. Se van a enfriar, estos de acá se van a enfriar hacia los otros. Entonces no es lo mismo un cable de 10 amperes que 10 cables de 1 amper. 10 cables de 1 amper sí me darían 60 amperes. Pero un cable, uno solo, de 10 amperes, de 10 milímetros, si yo tengo 10 cables de 1 milímetro, sí me dan esto. Si yo tengo un solo cable de 10 milímetros, me va a dar 43 amperes. ¿Es cierto eso? Y depende. ¿Depende de qué? Y depende de la temperatura. Quiere decir entonces que de lo que yo pensaba que eran 60, voy a pasar a 43. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo, por ejemplo, una temperatura de 50 grados? Que podría ser, por ejemplo, un cable que está a la intemperie o que está bajo el sol en el verano y está contra una pared y tiene 50 grados de temperatura. 50 grados centígrados. ¿Qué pasa con ese cable? ¿Qué pasa con estos 43 amperes? Bueno, en ese caso yo voy a tener una diferencia muy grande. Normalmente a esta temperatura baja a la mitad. Entonces, en vez de tener 43 amperes, el cable como máximo me va a soportar entre 20 y 25 amperes. Quiere decir que si yo estoy haciendo una instalación y por alguna razón el cable está a la intemperie y está recibiendo el calor del sol, ya a 50 grados, que en el verano se alcanza esta temperatura en algunos casos, fíjense que estamos a la mitad. Entonces primero yo pensaba que tenía 60, haciendo la cuenta gruesa.
Pero no tengo 60. A temperatura ambiente 25 grados tengo 40, 43 como máximo. Sí, a 25 grados, pero a 50 grados tengo 20, 25 amperes. Fíjense que impresionante cómo varía la cifra de 60, pongamos 60, 40, 20. La idea que yo tenía de 60 no es válida. 40 sí es válida a 25 grados. Pero a 50 grados tengo 20. Eso es por el ablandamiento de la vaina del cable, es decir, de esto que tenemos aquí. Una vez un alumno me estaba preguntando que él tenía un bombeador, un motor, y ese motor estaba alimentando una bomba centrífuga. Está la base del motor, y lo tenía alimentado con una línea monofásica, fase, neutro. Lo tenía alimentado así. Y se le quemaba el motor. Entonces lo cambiaba y se le volvía a quemar al tiempo. ¿Qué pasaba? Que entre la alimentación, la entrada desde la calle hasta el motor, había en un terreno grande, había 40 metros. Entonces, ¿qué pasaba? Este motor, que con un cable de 1,5 podía llegar a andar tranquilamente, conectado de cerca, él le había puesto 1,5 milímetros cuadrados, pero en 40 metros. Quiere decir que en estos 40 metros, cuando el motor empezaba a funcionar, acá tenía una cierta caída, una cierta resistencia. Y entonces si afuera tenía 220 voltios, cuando el motor empezaba a funcionar, o sea, el motor apagado, si uno medía aquí, entre acá y acá, tenía 220. Pero con el motor andando, debido a su bobinado, se producía una caída de tensión por la gran distancia, que en realidad no eran 40 metros, sino que eran 40 para venir y 40 para volver. Así que en realidad la corriente hacía todo este camino, hacía 80 metros. Y entonces los 220 se le caían a 160 voltios. Él no lo había medido cuando el motor estaba funcionando. Pero un motor que tiene que andar con 220, si nosotros lo alimentamos con 160 y hace fuerza porque está trabajando, se va a empezar a calentar, hasta que la temperatura va a empezar a derretir el aislante del alambre y entonces se va a quemar el motor. Entonces él cambiaba el motor, pero no cambiaba los cables. Entonces me preguntaba, dice, ¿por qué puede ser que se me queme el motor? Bueno, ¿de cuánto es el motor? ¿Qué dice la chapita? Y la chapita dice 3 amperes. Bien, ¿y vos con qué cable lo estás alimentando? Y con 1,5, porque 1,5 son 9 amperes y consume 3, así que le recontra sobra. Qué raro, qué raro. Bueno, y ahí se me ocurrió, ¿y a dónde está el motor? Y el motor lo tengo allá en el fondo, un pozo que hice en el fondo y ahí está, trabajando. ¿Y a cuánto tenés la vereda? Y la vereda debe haber unos 40 metros. y ahí estaba. Son 40 para acá, 40 para allá, 80 metros. Entonces la resistencia de este cable producía una caída. En vez de 220, estaba alimentando cuando trabajaba con 160. Entonces, claro, el motor obviamente se iba a quemar. Sí o sí. Por eso las heladeras tienen un interruptor, que cuando baja la tensión se interrumpe la alimentación para que no se queme el motor que tiene en la bocha. Las heladeras de antes, por ejemplo, no traían eso. Entonces cada vez que uno veía que las lámparas se bajaban la iluminación, decía, bueno, desenchufar la heladera porque se va a quemar. Bueno, ahora vienen con una protección para salvar el motor. ¿Por qué? Porque en vez de 220 a veces se produce algún tipo de problema en la línea y en vez de 220 tiene 150 o a veces sucede en los barrios que está la alimentación
¿no? En un poste, y viene el cable y va a otro poste, y bueno, y el último, el de la cola, el que está acá, con la casita aquí, este pobre, si acá había 220, y sí, tenemos un solo cable, tendría que haber 220 acá también, pero ¿qué pasa? Que acá hay consumo, acá hay consumo, acá hay consumo, acá hay consumo, y el último, pobre el orejón del tarro, ese último en vez de 220 tiene 180 y cuando caen los 220 tiene 160. Entonces se le quema la heladera, se le quema el televisor, todo lo que sean motores, porque son 160 voltios. Y uno dice, ¿cómo? Pero está alimentado, sí, pero no se olviden que acá tenemos una cierta resistencia. Más los consumos de los demás, va bajando, 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 llegan las 7 de la tarde donde todo el mundo prende las luces, empieza a funcionar toda la casa, las 8 empiezan a preparar la comida, los electrodomésticos empiezan a funcionar, prenden el televisor, lo que sea, bueno, y ahí aparece el consumo. Normalmente se ha estudiado que entre las 7 y las 9 de la noche es el máximo consumo. Bueno, a veces nosotros leemos o escuchamos que alguien dice, está hablando de un factor de seguridad en la instalación. Entonces, ¿qué es el factor de seguridad? Es un cierto porcentaje que nosotros tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, si yo tengo un cable de 2,5 milímetros cuadrados, por cada milímetro tengo 6 amperes, entonces aquí tendría 12. Y 3, 12 y 3, 15 amperes admisibles, o sea, máximo, 15 amperes. Ahora, si yo tuviera que alimentar un circuito cuyo consumo es de 14 amperes, ¿estaría bien este cable? Porque 15 es mayor que 14. No, no está bien. ¿Por qué? Y porque yo tengo que tener un cierto factor de seguridad, que en este caso iría entre un 10 a un, como máximo, un 20%. Pero siempre como mínimo un 10%. Entre un 10 y un 20. Quiere decir que si yo voy a consumir 14 amperes, no puedo usar un cable de 2,5. Tengo que usar un cable de 4 milímetros cuadrados. Pero es muy grande, sí, pero no importa porque el factor de seguridad me lleva que de 14 cualquier problema que hubiera va a 15, 16 y este cable soporta 15. Si es un día de calor o hace calor en la habitación o está muy encerrado el cable o está muy junto con otros cables y no tiene buena evacuación de temperatura, ese cable se va a ir ablandando la vaina y se va a quemar, se va a cocinar. Entonces ese es el llamado factor de seguridad. Siempre hay que tener en cuenta eso. Es decir, en este caso, si yo tengo un cable de 2,5, digo, no, 15 amperes aguanta seguro. Y mejor no nos pasemos de 12. Si tenemos 15, no nos pasemos de 12. Cosa que tenemos 3 amperes más por las dudas y estamos dentro del porcentaje del factor de seguridad. Otra cosa. Los tomas normalmente en una casa son de 6 amperes, pero nunca pongamos algo cuyo consumo sea de 6 amperes. ¿Por qué? Porque no estamos respetando ese factor de seguridad. Entonces a lo sumo acá tenemos que poner 4 amperes. Y si no, tendremos que comprar un toma reforzado que se compra para 10 amperes. Pero este de 6 amperes, digamos, en condiciones óptimas. Entonces por eso tenemos que usar como máximo sacarle 4 amperes.
Y este de 10 amperes, y bueno, cuando hace frío y digamos sin dejar que se caliente el toma, entonces no nos pasemos aquí, por ejemplo, de 8 amperes. Quiere decir que siempre le tenemos que sacar un 20%. Ese 20% es el factor de seguridad. Si el toma es de 10 amperes y yo le quiero sacar 10 amperes, esto se va a recalentar y se va a poner en cortocircuito. Se va a arruinar. Entonces siempre contemplar ese factor de seguridad. Por eso, cuando hacemos una cuenta, por ejemplo, yo quiero calcular la corriente que va a tomar una instalación, entonces digo que ya lo vimos en el otro ejemplo, es la potencia dividido el voltaje. Esa fórmula es válida. Ahora, el voltaje en una casa, yo tengo la potencia acá X watts, no sé, no me importa. A lo que voy no tiene importancia. Y yo sé que en la línea tengo 220 voltios. Entonces, ¿qué voy a hacer cuando yo voy a hacer un cálculo? En vez de dividir por 220, vamos a dividir por 200. Entonces, intensidad igual potencia sobre voltaje. Vamos a suponer que vamos a volver al ejemplo, 2200 watts. Esta es la potencia. Este es un ejemplo que vamos a usar en la realidad. Y nosotros pensamos, bueno, lo dividimos por 220. Acá no estamos usando ningún factor de seguridad, porque 2200 dividido 220 da 10 amperes. Este es el consumo. Pero yo, por las dudas, ¿qué haría? Diría, por ejemplo, 2200 y lo divido por 200 directamente en vez de 220. Y esto ya se puede hacer esta cuenta en forma mental, porque este 0 se va con este 0 y este 0 se va con este 0 y me queda 22 dividido 2. Es fácil saber que estos son 11, 22 dividido 2, 11 amperes, que es muy distinto que 10. Entonces aquí tengo yo el factor de seguridad. Lo estoy teniendo en cuenta. ¿Por qué? Porque esta cuenta que hago yo es mucho más fácil que esta cuenta, porque divido por 200. Dividir por 200 significa correr la coma 2 lugares porque saco 2 ceros y dividir por 2. Entonces es muy fácil. Vamos a un ejemplo cualquiera. Yo tengo, por ejemplo, una potencia de 500 watts. Esto sería el consumo de un aparato, un electrodoméstico, lo que sea. Y lo tengo que dividir por la tensión. Pero en vez de hacerlo por 220, lo que yo hago siempre, lo divido por 200. Entonces es fácil. 500 es un 0 con un 0, otro 0 con otro 0. 5 dividido 2. Que es mucho más fácil que dividir 500 dividido 220. Entonces 5 dividido 2 me va a dar 2,5 amperes. Y estoy con este valor de 200, estoy con un factor de seguridad. Estoy mucho más tranquilo. ¿Por qué? Porque al dividir por 200, esto me da 2,5. De la otra forma me da 2,1, una cosa así. Entonces siempre allí yo estimo como que hay menos consumo. En cambio acá, al dividir por 200, me da este valor y este valor es como si tuviera más consumo. Entonces aquí tengo el factor de seguridad incluido. Más vale que siempre sea mayor. Estimo siempre como mayor. ¿Por qué? Y porque se puede calentar la instalación, el cable puede venir de mala calidad, lo que sea. Entonces yo tengo un factor de seguridad de un 20% y estoy tranquilo. Sé que nunca voy a tener un problema. Entonces acuérdense de dividir la potencia
por 200, sino por 220 para calcular la corriente. Entonces ahí tienen un factor de seguridad. En este número se puede confiar. Si yo pongo 220 acá, estoy muy justo.